Continuamos en Enlace Semanal, su revista familiar de variedades. Y aquí ya, en la etapa final de este espacio y de la producción de hoy, que ha sido súper interesante, tenemos a un invitado muy especial para todos ustedes y sobre todo los que siguen la crónica deportiva, porque él se ha hecho famoso por sus frases a través de la cadena de las Águilas Cibaeñas, pero también su espacio Infodeportiva en el hermano canal 29. Se trata del cronista deportivo Santana Martínez. Que hoy la va a poner amarillita. Gracias Nicolás Félix por invitarnos aquí al programa. Esperamos que sea ameno para los amigos televidentes. Así es. Bueno, con Santana Martínez, de hecho es un placer recibirlo. Gracias, igual. Y yo sé que para cualquier productor, ¿verdad?, le puede interesar bastante conversar con una leyenda en lo que tiene que ver con la narración deportiva, como es Santana Martínez. Joven. Sí, leyenda en el sentido, sí, en el sentido de los tantos conocimientos, de la forma tan respetuosa de maneja, ¿verdad?, esta profesión de él. Y entonces, nosotros nos gustaría iniciar esta conversación. ¿De dónde viene Santana Martínez? Solo sabemos que es aguilucho. Sí. ¿De dónde viene Santana? La gente cree que es de Santiago, lo adoptó como de Santiago. Exacto. ¿Cómo fueron sus inicios? Así es. Mira, yo soy oriundo de una zona rural de San Francisco de Macorís, Pontón. Debo especificar que es Pontón de San Francisco porque hay varias comunidades en diferentes provincias. Sí. Pontón La Vega, Pontón Navarrete y así sucesivamente. Yo nací en Pontón, estuve viviendo allá en esa comunidad hasta los 19 años. En el año 74 fui a vivir a Moca para fines de estudios. Conseguí un crédito educativo en la Universidad Católica. Estudiaba viajando de Moca a Santiago. Ahí me gradué de una carrera universitaria en el 79. La carrera que hice fue licenciatura en Educación, mención Lenguas Modernas. Concentración inglés. Fui profesor de la madre y maestra unos 8 años. Fui profesor fundador de la Universidad Mundial Centro de Moca, que posteriormente se convirtió en Federico Enríquez y Carvajal, la cual todavía opera. Y entonces, desde muy pequeño, allá en mi campo de San Francisco, tuve inclinaciones por la comunicación y sobre todo comunicación deportiva, porque desde muy joven, digamos que 14, 15 años, yo trataba de imitar narradores de béisbol de aquella época. Okay. ¿Cómo cuáles? Bueno, Billy Berroa, Lilín Díaz, Félix Acosta Núñez, Papi Pimentel, Ramón de Luna, Fidencio Garris. Escuchaba narradores extranjeros también, Felo Ramírez, que hoy día está en Cooperstown, ya fallecido, Bo Canel, siendo muy chiquito, escuchaba a Bocanel, Delio Amado León, Musiula Cavallerí, narradores extranjeros, y me inclinaba mucho por esa actividad de la narración. Y ya viviendo en Moca, en el 78 comencé a laborar en radio, pero no en deportes. Comencé en un programa cultural dirigido por José Rafael Vargas, La Voz de la Cultura en el Aire. Y al año siguiente, motivado por ya una persona que trabajaba crónica deportiva en Moca, Narciso Valles, fallecido, ahí comencé mis primeros pasos trabajando en programas deportivos en Moca. ¿Y pudo compartir cabina con uno de esos que usted anhelaba hacer y que realmente aprendió en la actualidad? Bueno, llegué a compartir cabina con Papi Pimentel en Las Águilas, con los demás. Bueno, en una oportunidad, en un viaje a Nueva York en el año 89, los cronistas de Santiago realizan siempre un viaje a Nueva York. Intercambio de softball, de otros deportes. Visitamos el Yankee Stadium junto al compañero César del Monte y Consuegra. En ese momento estaba narrando en español para los Yankees Félix Acosta Núñez. Le cedió 2 o 3 entradas a Consuegra para narrar y a mí para comentar. Y ahí pudimos interactuar. Tuve una retroalimentación excelente cuando comencé a trabajar con la cadena Fox aquí, en República Dominicana, donde trabajé 4 años. Una retroalimentación de mi narrador favorito de la época, don Billy Berroa, que en paz descanse. Cuando me escuchó, me dio una gran motivación, le gustó mi trabajo y fue una de las grandes experiencias que he tenido en la carrera.
¿Y cómo incursiona entonces en la parte de la narración ya con el equipo de las Águilas? Que ahí es donde yo creo que... Claro, sí, me catapultó. Sí, claro. Porque como dijiste, ya yo en la crónica deportiva tengo 42 años y estoy consciente, mucha gente me veía en el Canal 7 Cibao, Canal 29, trabajé Grandes Ligas en CDN y en otras cadenas nacionales, pero ya es cuando uno llega a las Águilas, por ser una franquicia de tanta tradición, una franquicia ganadora, cuando mucha gente comienza a escucharme narrando. Yo comencé a narrar pelota ya propiamente hablando en el Estadio Bragallita García de Moca, béisbol amateur. Ah, ok. Antes de, viviendo en Moca, después de graduado, yo compartía las dos actividades de docencia y crónica deportiva. Entonces, con Narciso Valles, como les mencioné, fallecido mi compadre, narrábamos los juegos de béisbol amateur de Moca, a partir del 80 hasta el 84, cuando me mudé aquí a Santiago. Esa fue la escuelita. Sí, la escuelita. De narración. Exacto, exactamente. Pero después de eso, en el interín, como decimos, yo tuve una cadena particular de Grandes Ligas, la Ronda de las Mayores. Duró 20 años, ahí trabajaba conmigo Elías Hueve, sí, Andrés García, voz comercial, también Danilo Basilio, que en paz descanse, trabajó con nosotros, Tuto Tavares, Luis Ramón Polanco, Rommel Guillén el último año. Esa cadena de Grandes Ligas donde yo fui el narrador duró 20 años en el aire, por Radio Azul, Radio Nacional y Radio Amistad. También estuvo algunos días al final en una de las emisoras de Sandy Filpo. O sea que ahí es donde la gente de las Águilas nos escucharon, y ya cuando Papi Pimentel comenzaba con ciertas dificultades visuales y eso, nos llamaron en el 2004. Ahí es cuando yo comienzo a narrar con Águilas Ibaeñas. La crónica tiene una característica que es la forma de decir las cosas. Pero no a todo el mundo se le da las famosas frases. Sin embargo, usted se la puso amarillita, se lo llevaron en conteo de preprimario. ¿Cómo le surgen estas frases? Son espontáneas, planificadas. Muchas son pensadas, analizadas. Otras surgen en el momento. Por ejemplo, recojan que ganaron las Águilas, que es la más emblemática. Eso es como un himno. Ya eso es algo, con el perdón, siempre digo, con el perdón de los que me precedieron, los que están vigentes, pienso que no hay una frase en la narrativa de los partidos del béisbol dominicano más emblemática. Recojan que ganaron las Águilas. Como te dije, algunas de ellas surgen en el momento. Por ejemplo, cuando hay un batazo alto, un fly alto. Sí. A mí me surgió un día, duró tanto la pelota en el aire que yo dije, pero esta bola tiene un romance con el cielo. Sí. Porque eso fue espontáneo. Eso fue espontáneo. Sí. Pero otras surgen y uno a veces piensa en ellas. Mira, pero en este momento puede caber esta. Lo que siempre trato de hacer es buscar frases, pero debo decir algo, un breve paréntesis. Aquellos aspirantes a narradores, no crean que narrar un juego de pelota o cualquier deporte es solo frases. Las frases quedan, la gente se las aprende, se las graba, pero siempre digo, debes conocer el juego, debes saber las reglas de ese deporte. Técnicas. La intríngulis de ese deporte. La gente te saluda en la calle, tiene miedo, recojan, contabilidad de preprimaria, porque se las graban. Pero lo más importante para un narrador es conocer el juego y que esas frases que tú utilizas no hieran a nadie, no le den cuerda a nadie. Esa no es mi intención. Hay 2 o 3 frases que son para el equipo, porque cuando tú trabajas para una franquicia, todos los narradores de la bolita del mundo, como decía Jack Veneno, tienen 2 o 3 frases para su equipo. Ahora, cuando tú trabajas para una cadena neutral, ya tú no utilizas frases para un solo equipo. Como te dije, yo trabajé 4 años con la cadena Fox en español, y ahí uno trabaja con frases estandarizadas para todos los equipos. Para los latinos. Particular. Exacto, exactamente. Nosotros vamos a profundizar un poquito más la parte de la mercadología, si hay enfrentamiento o no, pero yo quisiera volver a los inicios, que era como el deporte, la parte romántica.
en aquellos años 70, inicio de los 80, cuando no se televisaban, ¿verdad? Sino era a través de la radio regularmente. Mayormente. Y entonces eso generaba una situación de, diría yo, más impacto y más interés. Y que de los campos venían, hacían guagua en camión y cosas, al caso de los seguidores de las Águilas, al Estadio Cibao. Pero eso como que se ha ido perdiendo, Santana Martínez. ¿Qué ha ocurrido en esa parte? Todavía hay personas que organizan tours para venir a los estadios. Me consta, por ejemplo, aquí en Santiago tengo amigos que hacen tours, generalmente cuando las Águilas van a la capital a jugar con Licey, vienen muchos tours de la línea noroeste, de la sierra, vienen muchos tours al Estadio Cibao. Era más notorio en la época que tú señalas, era más notorio porque la gente, por ejemplo, venía en camiones, en volteos. Ya hoy día rentan un autobús y como los autobuses son tan frecuentes en las carreteras, en las autopistas, en aquella época pasaba un camión con 40, 50, 60 personas y la gente sabía, van para el estadio, pero se mantiene quizás no con el mismo ímpetu y el mismo romanticismo de aquella época, pero todavía se producen muchos de esos tours, de esos viajes a los diferentes estadios, sobre todo cuando llegan los juegos de postemporada, los juegos de playoff, que son más llamativos. No, y se van de un pueblo a otro, por ejemplo, de aquí van a San Francisco a ver las Águilas. Claro. Mira, de las Estrellas Orientales, yo fui a San Francisco al penúltimo juego de la final y de San Pedro había cerca de 6 u 8 autobuses repletos de fanáticos. Por eso te digo que cuando llega esa parte de la postemporada, entonces el público se motiva más a viajar. Hay una diferencia entre los 80, 90, a lo que son los equipos de béisbol ahora, porque nosotros veíamos equipos rezagados y la gran competencia, Águilas, Licey y a veces Escogido, pero Estrella y demás como que se mantenían rezagadas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia, hay varios puntos, pero el principal es... inmediatamente se establece en el país el llamado sorteo de novatos. Eso ha ido cambiando. Eso ha traído más equilibrio en la competencia. Digamos que el sorteo tiene ya cerca de 20 años. ¿En qué consiste ese sorteo? Muchachos que son firmados para el béisbol profesional por las organizaciones de grandes ligas, ellos, para pertenecer a los equipos dominicanos, no es como antes, que los escucha que los firmaban y las organizaciones los asignaban a diferentes equipos, pero también se manejaba dinero. Claro. ¿Cuáles eran los equipos que manejaban mejores presupuestos y tenían mayor relación con los scouts? Licey, Águilas y Escogido. Por eso usted veía que esos tres equipos, como tú dices, se distribuían la mayoría de los campeonatos y tenían la mayor cantidad de peloteros en reservas. Inmediatamente se implementa el sorteo de novatos de todos esos jugadores dominicanos que están firmados, pero que no pertenecen a equipos de la pelota dominicana, son llevados a un draft, a un sorteo, donde cada equipo por rondas va seleccionando ese nuevo material. Claro, a muchos de esos muchachos con mucho talento les pone muchísimas condiciones para jugar en el Caribe, no son tantos los que juegan, pero eso ha traído más equilibrio. Si tú tomas ese equipo de los Gigantes del Cibao, ganadores del campeonato nacional, te vas a dar cuenta que ahí la mayoría, los Hanser Alberto, Ronald Guzmán, Moisés Sierra, Marcelo Zuna, José Sirí, todos esos muchachos estelares de ese equipo vienen de un sorteo. No ocurría así antes. Entonces, ese sorteo ha traído un equilibrio en la competencia, pero además, en esos años que ustedes señalan, aquí venían los mejores prospectos norteamericanos y de otras nacionalidades, porque los 4 equipos tradicionales, Estrellas, Leones, Águilas y Tigres, tenían acuerdos de trabajo. Por ejemplo, las Águilas tenían un acuerdo muy fuerte con los Piratas de Pittsburgh. Aquí vinieron jugadores como Willie Stargell, como Steve Blass, como Dave Parker, Manny Sanguillén. Bueno, venían los mejores prospectos de Pittsburgh. Los Dodgers tenían acuerdo con Licey. Atlanta y Houston con las Estrellas y San Francisco con el Escogido.
Entonces, eso fue desapareciendo en la medida en que las organizaciones de grandes ligas protegen a sus jugadores caros. Les han pagado esos grandes bonos, ya ellos les van como prohibiendo jugar en el Caribe, y eso también ha cambiado un poco la competencia. Fíjate que ahora abundan mucho esos peloteros que vienen de ligas independientes, de Verano de México, de Taiwán, e incluso al final de la competencia, y es algo que yo digo es un poco contradictorio, cuando los equipos aquí debieran estar más fuertes, tienen que irse a buscar esos peloteros que dejan fuera de los sorteos en México, en Venezuela, Puerto Rico, y ellos también los llevan de aquí. El béisbol del Caribe ha cambiado radicalmente, pero lo mismo pasa también en grandes ligas. Santana, mire, yo conversé hace poco tiempo con 2 jóvenes y ellos narran algo parecido, de que los forzaban, eran para pitcher, a 85, a 90, a la edad de 15, 16 años, y luego tuvieron un desgarro en el hombro y entonces por eso su carrera se desvaneció. ¿Qué está pasando con nuestras academias, con nuestras escuelas? Que veo esa parte, y lo otro es que nuestro pelotero, y hemos visto muchos casos, mucho dinero, muchachitos que no tienen ninguna formación, y cuando reciben un par de millones de dólares se vuelven locos y hasta pasan las tragedias que han ocurrido. Ciertamente, tú mencionas un caso, un punto importante ahí, falta de formación. Esos niños que están firmando a los 16 años cumplidos, digamos 16 años, 5 meses, 4 meses de edad, son niños que, como digo yo popularmente, a veces no saben ni bañarse solos. Sí. Son niños que muchas veces han dejado su escuela porque tienen esa ilusión, ese sueño junto a su familia de llegar a conseguir una firma. Muchos, como tú señalas, se lesionan temprano y, ojo, importante, a veces vienen lesiones que son producto de esos procesos que siguen algunos preparadores o entrenadores, no, y los preparan la famosa puya, los esteroides. Uso de esteroides, sustancias. Oye, pero han fallecido unos muchachos en años recientes donde sus manejadores, sus mentores, les inyectan medicina hasta para animales, medicamentos para animales, para conseguir más velocidad en el brazo. De buenas a primeras el muchacho aparece con una lesión permanente, se le dañó el brazo, el hombro, el codo, y hasta mueren, como ha pasado muchísimas veces. Entonces, si tú unes una firma de un muchacho de 16 años y pico con un bono de $2 millones, $1 millón, $3 millones, muchachitos que no tienen formación, hijos de padres que tampoco tienen formación, pobrecitos. Mucha necesidad lo que tienen. Mucha necesidad económica. El muchacho lo primero que quiere es una jipeta, un pistolón y 500 pesos para un musicón en el vehículo. Con 10 tumbapolvos atrás, canchanchanes que le aplauden todo lo que el muchachito hace. Por los tragos que le dan. Y no, todo lo que le brinda, porque es todo cubierto por parte de esos muchachos. Entonces, hoy día las academias están trabajando fuertemente en esa parte, en la formación del muchacho, la orientación sobre uso de sustancias, tratando de que los muchachos se mantengan en las escuelas estudiando. Pero sobre ese tema, que es muy interesante, yo he venido diciendo en los programas deportivos y en las redes que hay que legislar. Desde hace muchos años por ahí anda rodando una ley general del deporte que no terminan de aprobarla, que contempla todo eso. Contempla el control, la reglamentación para la edad de firma, para mantenerse en sus escuelas, y algo peor. Hoy día, y las grandes ligas se hacen los chivos locos, como decimos, están comprometiendo muchachitos a los 12 y 13 años, poniendo a firmar a sus padres porque le ven el talento, el instinto de buen jugador desde los 12, 13 años, y ya los comprometen. Este muchachito, por ejemplo, estamos en el 2022, este muchachito tiene 13 años, en 3 años ya tendrá 16, ese muchachito es 2025, ese muchachito va a costar 1.5 millones y ponen a los padres a que firmen. Eso es ilegal. Lo venden. Los venden y cogen dinero prestado ya pensando en ese dinero que van a cobrar en el futuro. Eso es ilegal porque tú estás negociando
tú estás comprometiendo a un niño, un menor de edad, 16, eso es menor de edad. Entonces yo espero, ojalá que sea más pronto que tarde, que aquí esa ley que anda por ahí, terminen de aprobarla y reglamentar todo eso. Porque yo he dicho y sostengo que aquí vienen los equipos de Grandes Ligas, ellos mismos se están fustigando comprometer a esos muchachitos a esa edad y ahora están tratando, ahora con las negociaciones de los peloteros y MLB, están tratando de hacer un sorteo mundial. Oye bien, esto es problemático para mí. En Grandes Ligas existe un sorteo donde los equipos seleccionan peloteros de las universidades. Son muchachos ya de 20, 19, 21 años con formación escolar y formación deportiva, muchachos ya desarrollados físicamente, porque ya están cerca de graduarse de una carrera universitaria. Un muchachito dominicano a los 16 años quizás está en un primer curso de la secundaria si ha continuado los estudios. Entonces, que no me vengan a decir, MLB no me vengan a decir, y los defensores de la idea, que un muchacho universitario de 20 años de allá tiene las mismas condiciones físicas y mentales que un muchacho de 18, 19 y 20 de aquí. O sea, no vamos a compartir con ellos en un sorteo en igualdad de condiciones, pero hay que reglamentar para que no siga ocurriendo eso. Bueno, finalmente, porque ya el tiempo pero él no ha narrado alguna anécdota, en el estadio que la haya presentado con cualquiera de esos, por ejemplo, en el Estadio Cibao. Sí, hay muchísimas anécdotas, algunas son agradables, sí, otras son desagradables. Por ejemplo, cuando Manny Ramírez regresó al béisbol de aquí, me tocó narrar ese cuadrangular histórico, después como de 10 o 12 años sin jugar pelota aquí, le conectó un jonrón a un pitcher de los Leones, el popular Camalarga. Primer lanzamiento, jonrón. Ese estadio con 18,000 personas con celulares encendidos. Grabando, recuerdo, sí. Fue una gran experiencia. ¿Cómo usted lo hizo, por ejemplo? No, Kevin Cabral... ¿Qué frase usted lo hizo ahí? No, si entras a YouTube y buscas jonrón histórico Manny Ramírez, sí. Ahí yo dije, casi no me dio tiempo de leer el anuncio que patrocinaba al bateador. El lanzamiento, aquí viene, batazo largo por right field, atrás la bola, atrás la puso amarillita. Honrón histórico de Manny Ramírez, una cosa tremenda. Pero también me tocó, esa vez como comentarista de Fox, narrando Beto Villa, el tulilazo que le dio Andy Abad a las Águilas para bajarle los ánimos aquí en la serie final del 2002. Son muchas anécdotas. Me ha tocado trabajar 2 veces narrando un juego de Serie del Caribe que se ha ido a 18 entradas. Aquí narramos un juego una vez, aunque lo narramos en el estadio, cuando Juanchi Sánchez vendía la Serie del Caribe, un juego en México entre el Escogido de la República Dominicana y el equipo de Obregón de México, bajo la dirección de Di Díaz. Se fue a 18 entradas, terminamos narrando a las 6 de la mañana. Madre mía. Otra noche total. Muchísimas experiencias, muchísimas experiencias. Es cierto, ya finalmente y breve, que las Águilas Cibaeñas en los últimos años no han tenido ese ritmo de triunfo porque quizá no ha existido una armonía en la dirigencia, en la administración. Bueno, ciertamente hubo muchos problemas con los Sánchez Correa y otro grupo existente en las Águilas. Falleció Juanchi Sánchez. Sí. A los Sánchez Correa lo sacaron de todo cargo directivo, desplazado, de todo trabajo en operaciones. Bueno, a Luigi era de operaciones y comentarista, está fuera. Carlito, su hermano menor, también estaba ahí dentro, Jochi, Juanchi. Ya los Sánchez Correa no están ahí. El grupo que dirige hoy día, Quilvio Hernández ha sido el presidente, pero recuerda que en los últimos 4 o 5 años el equipo ha ganado 2 coronas. El equipo ganó corona en la final del 2018 y ganó corona en la final del 2021. Pero ciertamente hubo muchos problemas de oficina, como llamamos, y eso se refleja de una manera u otra en el terreno. Se refleja. Las 2 horas se van con este hombre. Sí. Un mensaje para esos nuevos talentos de la comunicación, estudian comunicación social, quieren ser periodistas de la crónica deportiva. Un mensaje del veterano Santana Martínez. Lo primero es que siendo periodista, menos que usted no sea un corrupto, porque también en la crónica deportiva permea, la corrupción permea.
al cronista deportivo, sobre todo cuando ya usted es un cronista muy reconocido en el país y fuera del país, trabajar con amor, que te guste la crónica deportiva, dependiendo al deporte al cual te vas a dedicar, conocer bien ese deporte, tener conocimientos generales de los deportes para fines de información en los programas y eso, pero trabajar con empeño, aprovechar estas herramientas modernas que tenemos hoy día. 20, 30 años atrás, 40 y pico cuando comencé, no había nada de esto, había que fajarse con los libros. O sea, que no es tan fácil tampoco, muy manual, muy rudimentariamente. Pero ya hoy día hay muchas herramientas, muchos mecanismos, pero disfrutar lo que estás haciendo, capacitarte, estar actualizado y trabajar con mucha seriedad, sobre todo. Bueno, agradecer y esta cátedra sí, y esa gran historia de vida de Santana Martínez. Muchos quisieran ser narradores como Santana Martínez, la verdad es que sí. Yo sé que no es fácil lograr llegar a No, esos la gente niveles. lo ve muy fácil desde afuera, pero estar en una cabina, conocer el juego, llevar el ritmo, llevar concomitantemente el ritmo, el tono con el comercial, con el comentarista, no es tan fácil como se ve de fuera. Y mucha disciplina, ¿verdad? Mucha disciplina y mucha actualización del deporte donde tú trabajas. Muchas gracias, Santana Martínez. Gracias, Luis, gracias, Nicolás, gracias a ustedes. A ustedes las gracias también por acompañarnos en este domingo. El próximo estaremos con una producción igual o mejor que la de esta semana, pero que termine el veterano, el maestro Santana Martínez, el programa hoy. Sí, que lo cierre. Que lo cierre. No, entonces, entre noticias y más, fanáticos, estamos en la parte baja del 9º inning, el juego empatado a una carrera, el lanzamiento aquí viene, batazo largo, entre left center field, la bola atrás, recojan que llegó entre noticias y más.